Ya estamos de regreso aquí en Ángulos. Estamos platicando durante la pausa acerca de cómo se han dado las discusiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a este tema de los matrimonios gays, que hay que recordar que Jalisco fue quien puso el dedo en la llaga junto con la PGR cuando en 2010 se le ocurrió al DF legalizar los matrimonios, ¿verdad? Y se le ocurrió a algunas parejas de Jalisco, por lo que entiendo fueron como 10 parejas, de las cuales conocemos por lo menos a 3, y se fueron a casar hasta el Distrito Federal. Y entonces el gobierno de Jalisco, que en ese momento encabezaba Emilio González Márquez, junto con Fernando Guzmán, interpuso una controversia constitucional porque le dijo, no, a mí me dan asquito esto, si no puedes imponerme a mí, tu DF, que les reconozca sus derechos. Entonces, a raíz de esa controversia y de otra que puso la PGR, hubo una discusión muy interesante entre los ministros, que entre otras cosas parte de lo que concluían era que en ese caso específico los demás estados estaban obligados a reconocer lo que hacía otro estado en materia de registro civil, y si otro decide legalizarlas o no legalizarlas, el otro lo tiene que reconocer, como reconoce los divorcios, como reconoce los matrimonios, etc., ¿no? Pero luego se empezó a dar una discusión sobre el asunto que decías de lo ético, lo moral, lo religioso, lo tal, y la conclusión de los ministros era siempre en pos de la igualdad, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, es muy interesante, se vienen a complementar las dos resoluciones, tanto de la acción de inconstitucionalidad que analiza estos casos que tú mencionas en relación a la ley del DF, porque ahí lo que analizan es el matrimonio, la figura del matrimonio, porque la impugnación era en el sentido de si era constitucional o no, ¿sí? Esa nueva ley. Entonces, el análisis al que le entraron los ministros en la Suprema Corte fue precisamente en revisar si contravenía esta nueva ley alguna disposición de la Constitución en ese sentido, y dijeron no, en lo absoluto. Y van más allá porque hacen un análisis, a mí me parece excelente, respecto del matrimonio o de las diversas formas de existencia de los matrimonios, de las familias, al de señalar que no hay un solo tipo de familia y que la familia se tiene que adaptar a esta nueva realidad social en donde lo fundamental para unirse, decidir unirse en matrimonio, pues son los lazos de afectividad, amorosos, sexuales, y no solamente los de procrear a un hijo, porque antes era así como esta visión tradicional de que la familia era para conjuntarse y tener hijas y hijos, aunque fueran chillones, ¿verdad? o lucirse. Pero la cuestión es que dice la Suprema Corte, no es el fin primordial, hay otras razones por las que deciden unirse. Entonces emite incluso a partir de esa acción, son varias tesis interesantes que cambian por completo el concepto de familia. Y en relación al amparo de Oaxaca, no es el tema de si es constitucional o no, ahí se meten a analizar el tema de la discriminación. Que ahí quisiera que nos retiráramos un poco para que nos cuente, porque eso fue hace apenas un mes y medio lo de Oaxaca. En marzo, ¿no? En marzo más o menos. Y resulta que los ministros les llegan casos de parejas como Zaira y como Marta, que en Oaxaca, justamente con el mismo argumento de que en el Código Civil de Oaxaca dice que matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, no los casan. Y entonces ellos siguen un camino legal para llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son el que están siguiendo ustedes, y la Suprema Corte, ¿qué les dice? Bueno, también es muy interesante todo el análisis, toda la reflexión, no solamente la resolución final, lo que resuelve al final la Corte, sino todas las argumentaciones en el cuerpo del propio amparo son muy interesantes porque comienzan a analizar todo el tema de la discriminación y señalan que precisamente a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2010, que es transversal y que cambia toda la vida jurídica del país y todo, dicen, pues se tiene que mirar de otra manera, hay otra mirada en relación a la aplicación del derecho, ¿no? Y el principio que tiene que prevalecer es el principio pro persona, es decir, tiene que analizar, y además emite un mandato así en la propia Constitución, el artículo 1 constitucional, a todas las autoridades para que la interpretación que hagan de las normas sean precisamente con este principio de pro persona, que sea lo que prevalezca y en donde lo que favorezca mejor a las personas en relación a sus derechos humanos. Evidentemente en este caso, como en el caso de Oaxaca,
esa norma constitucional, esa norma secundaria del Código Civil, pues es una norma discriminatoria y que contraviene lo que señala la propia Constitución y por lo tanto la interpretación que se debe de dar es aquella que favorece los derechos de las personas, ¿no? La extensión. A pesar de que haya una ley que diga que no es así. En ese caso, en ese asunto me llamó mucho la atención lo que mencionabas. Hubo un foro para presentar el caso de Zaira la semana pasada en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y Guadalupe decía que el oficial del registro civil, porque yo le decía, bueno, a lo mejor si la cosa es sensibilizar a de quién depende el registro civil, que en este caso serían los gobiernos municipales, pues hablemos con el alcalde. Y tú me decías, Guadalupe, no, depende de cada oficial de registro civil la interpretación de la ley. Sí, es que no necesariamente puede ser con el alcalde o las alcaldesas, con quien tenga este poder de decisión. Finalmente, efectivamente, son sus jefes y tienen que tomar una decisión de mandato que les ordene, pero ni siquiera sería eso. El propio oficial de registro civil tiene esta potestad de interpretación de la norma, ¿sí? Y él tiene, que es lo mismo que ocurrió en el caso de Colima, con estas disposiciones que la presidenta municipal les dice a sus oficiales de registro civil, bueno, e incluso ella misma, porque tienen esta facultad, los delegados y presidentes municipales también de ejercer estas funciones civiles, pueden hacerlo porque interpretarían la norma de manera adecuada, que es la parte que no han entendido. Pero no tienen que interpretar. El oficial mayor lo que tiene que hacer es aplicar lo que dice la ley. Esta ya es una interpretación de la Suprema Corte. Sí, pero haciendo una interpretación correcta, a eso me refiero, porque si él dice, o sea, si él Pero si él ve entre hombre y una mujer, pues el oficial mayor cumple. Lo único avalado para leer e interpretar la Constitución es la Suprema Corte, ¿no? No, es que ese es el avance precisamente de esta reforma constitucional que ya da este mandato a todas las autoridades, así es, y así lo señala, a todas las autoridades para que interpreten acorde a este principio pro persona, que lo que debe prevalecer es lo que beneficia, lo que es mejor para ellos, ¿no? Si necesitas, Marta, perdón que interrumpa, si necesitas pararte y arrullarlo aquí con toda la confianza, el foro es tuyo, estás en tu casa. Porque sí, supongo que a lo mejor lo que quieres que se pare. Ah, las luces. Perdón. Ahí sí. Perdón. Sí, perdón. No te preocupes. Estás en tu casa de verdad. Perdón. A mí me va quedando claro en la aplicación de esta reforma de junio de 2011 es que hay muchas resistencias de muchos tipos a la reforma. En ocasiones la ilusión de los abogados, y también sería de muchos de nosotros en este caso en particular, es que modificando de un plumazo la ley, se modificara también la realidad. El gran problema o la gran catástrofe frente a esa ilusión es que no sucede así y que esas reformas, y lo vimos muy claramente en el caso Casé, lo vemos muy claramente en este tipo de casos, se enfrentan a enormes resistencias desde institucionales, como el caso del registro civil, culturales, de opinión pública, morales, ideológicas, de mucho tipo. Entonces, es todo un proceso de asimilación, de aplicación y también de creernos nosotros y de apropiarnos de la reforma y de empezar a aplicarla. Por ejemplo, tomo el caso Casé como ejemplo. Cuando estaba el debate, había personas que sencillamente no les entraba en la cabeza que el debido proceso fuera importante. Claro. O es que el debido proceso es un derecho fundamental garantizado por la Constitución que aplican sus tratados de junio de 2011, tratados internacionales a partir de esa reforma constitucional. Eso es un derecho como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a tener un debido proceso. Y no les entraba en la cabeza. Había una resistencia incluso mental, cognitiva, a esa idea. Y aquí también nos enfrentamos a ese tipo de casos, entonces va a ser un proceso largo y arduo el poder implementar esta reforma en toda su extensión. Sí, uno pensaría, pero la verdad es que con el caso de Oaxaca se abrió, y bueno, con lo que está pasando con el caso de Zaira y con el caso de Marta, se abrió una posibilidad de que los matrimonios homosexuales en el país y lésbicos y transexuales y transgéneros y demás sean legales en todo el país si se sienta jurisprudencia, y creo que estamos cerca con el caso de Marta y de Zaira, con otro caso de Guanajuato, de que esa jurisprudencia se siente pronto.
Sí, así es. Se requieren estos 5 casos y además, bueno, hay por lo menos ahorita hemos recibido como 8 o 9 solicitudes ¿De aquí de Jalisco? de aquí de Jalisco, de parejas, de mujeres lesbianas que están en esta posibilidad y se acercaron también con nosotras parejas de hombres homosexuales que también quieren y bueno, según me decían ellos, son como 10 parejas de ellos, ¿no? Entonces es un número, a mí me parece, más allá del número, pues es visibilizar que hay una realidad. Son parejas, muchas de ellas que viven de muchos años haciendo esta comunión de pareja, que están en familia, algunas tienen hijos, tienen ya grandes incluso, te digo, son familias de muchos años, que lo que buscan ahora es esta visibilidad para este reconocimiento jurídico y social que todas y todos necesitamos, ¿no? Claro, vamos a una nueva pausa y en la pausa, bueno, antes de irnos a la pausa les quiero rápidamente hacer 2 comentarios al respecto. Uno, respecto a lo que decía Germán, que uno esperaría que cambiando la ley cambiara la realidad. Bueno, y uno esperaría lo contrario, que la ley reconozca las realidades que ya existen. Exacto. Y respecto al asunto de la jurisprudencia, porque a lo mejor no quedó muy claro, es la Suprema Corte de Justicia al aprobar estos 3 casos de Oaxaca ha dicho, si se juntan 3 casos igualitos en todo el país, automáticamente, ya sin tener que venir a pedirlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrán que casar en todo el país los registros civiles a las parejas del mismo sexo, aunque su constitución o su código civil local digan que matrimonio es entre un hombre y una mujer. Vamos a la pausa y seguimos platicando acerca del caso de Zaira y de Marta, que nos cuentan un poco más de su historia.